¿Cómo es el fútbol, amigos de Mundo Maldini? ¿Cómo son los mundiales? Qatar hace historia, un gol de Juji de su central cuando parecía que estaba todo el pescado vendido en favor de Suiza. Se relajaron los de Murat Yakin y el conjunto catarí de Julen Lopetegui hace historia, consiguiendo su primer punto en la historia de los mundiales para una selección que hoy claramente había sido muy inferior. Durante todo el partido se relajaron los helvéticos y un tanto histórico para los de Julen Lopetegui. Suiza 1, Qatar 1, muchísimo que comentar en un partido que deja mucho más de lo que parecía. Vamos a ello. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues partido que no ha sido de lo mejor en lo futbolístico, en lo que va de mundial, pero al final esto es un mundial. Evidentemente hay mucho que comentar en lo táctico, en lo futbolístico, de cómo ha estado Suiza, de por qué ha conseguido empatar y avanzar mientras la selección de Julen Lopetegui, pero hay una cosa que no se puede comprar con táctica, que no se puede medir en lo plausible, que es la emoción de los mundiales y la emoción que va a suponer para todo el pueblo catarí este tanto histórico de Juji, de un central, en un momento de partido en el que parecía que ya estaba todo vendido en favor de una Suiza que con el 0-1, bueno, pues digamos que se ha podido relajar en algún momento de partido, después de una primera parte en la que claramente tenía que haberse marchado ganando por más de un gol, por más de dos y por más de tres, porque ha tenido ocasiones para ello el conjunto de Murat Yakin, pero al final no cierras los partidos. Esto es un mundial y aquí no hay equipos pequeños, es un cliché. Lo sé, y Qatar es un equipo claramente mucho más pequeño que Suiza a nivel de calidad y además se ha demostrado en el partido porque ha sido infinitamente inferior en casi todos los parámetros, pero al final no ha cerrado el partido Suiza, ha tenido un momento en el que digamos que parecía que estaba perdiendo intensidad, sobre todo a partir del minuto 55, y eso, la selección de Julen Lopetegui, que tengo que decir que me alegro personalmente mucho por él, porque creo que se merecía algo así, haciendo historia con Qatar, ya no solo metiéndola en su primer mundial en su historia, porque lógicamente la anterior participación había sido por localía, por ser la selección anfitriona, además consigue el primer punto de la historia de Qatar en los mundiales en este partido ante la mejor selección del grupo, o a priori la que parecía ser la mejor selección del grupo, que para mí, insisto, lo sigue siendo, pero es verdad que hoy deja muchas dudas después de lo visto en el terreno de juego. Luego hablamos un poquito más de Julen, luego hablamos un poquito más de lo que ha sido la selección catarí, pero hay que ver por qué ha pasado esto, por qué se ha sucedido este empate cuando parecía y todo parecía indicar que Suiza iba a ser muy superior y que iba incluso a golear este plantel, que es el que ha sacado de inicio Murat Yakin. No ha sacado a Widmer, lateral derecho, que parecía titular, y todo lo demás la verdad que era bastante previsible. Hemos visto minutos finales de Manzambi, que es otro de los jugadores que apetece mucho ver en este mundial, unos minutos que no nos dejan demasiados detalles, pero sí que dejan vislumbrar el pedazo de futbolista en el que se puede convertir. Pero al margen de eso hemos visto una Suiza que ha ido claramente de más a menos. Hemos visto unos primeros minutos en los cuales ya se ha visto desde el principio la diferencia futbolística entre Suiza y entre Qatar, una Qatar que en sus contextos, evidentemente en Asia, ya lo dijimos en las previas del Mundial, es un equipo tocón, es un equipo dominante, un equipo al que le gusta sacar la pelota jugada y al que le gusta presionar arriba. Sello es muy de Lopetegui. Hoy, obviamente, se encontraba contra un equipo que es técnicamente muy superior, tácticamente muy superior, lógicamente, porque son jugadores mucho más acostumbrados al alto nivel, y así se ha visto en los primeros 45 minutos en los cuales ha tenido de todos los colores la selección suiza para marcar goles y ha sido muy superior, lógicamente. Aquí vemos alguna ocasión, está por ejemplo que se le ha marchado arriba a Ndoye, que ha tenido un par de ellas bastante claras, grandes intervenciones del guardameta catarí. Y antes de seguir hablando un poco del partido, quiero que veamos los onces de ambos equipos para tener un poquito más claro quiénes han sido los protagonistas. Abu Nada, seguramente el mejor futbolista de Qatar, porque ha hecho, creo que son 6 paradas en el partido, algunas muy claras. Pedro Miguel y Juji, este es el héroe del partido, el central que ha acabado marcando ese tanto histórico. Alamín y Aloui, ha sufrido muchísimo con Vargas. Aloui realmente le ha hecho un traje Vargas en todo el partido, pero al final no le ha servido para demasiado. Madiba en el centro del campo, con Laye y con Gaber, un centro del campo bastante de contención, aunque es verdad que Qatar, como decimos, siempre intenta sacar la pelota jugada en la medida de lo que ha podido, que ha sido
bastante poco. En el caso de Suiza, bueno, arriba con Edmilson, que ha sido el mejor en ataque, incluso más que Akram Afif, que está jugando aquí fuera de posición, porque normalmente parte desde el costado izquierdo, y a Durisag, que no es tampoco un 9 referencia puro. En el caso de Suiza es un dibujo raro, luego vais a entender por qué. Realmente sí que ha sido una defensa de 4, digamos, en el dibujo fijo, con Xhaka, con Freuler y con Avisher como interiores un poquito con más vuelo, y con Ndoye por la derecha, Vargas en la izquierda y Embolo en el medio, que para mí ha sido el mejor jugador del conjunto helvético. Pero vamos a seguir hablando de lo que ha sido esa primera parte, en la cual yo creo que hemos visto una Suiza, bueno, bastante reconocible, con intercambio de posiciones, con un fútbol que te va hundiendo en lo posicional, que te va hundiendo en base a una velocidad de circulación que creo que ha estado bastante bien. Y creo que ha sido una Suiza que, digamos, ha tenido un nivel de juego correcto, ha generado ocasiones, pero no las ha materializado. Y creo que a partir de ese momento se ha relajado y en la segunda parte realmente lo ha pagado bastante, bastante caro. Bonita imagen del líder auténtico en el campo de esta selección helvética, de Granit Xhaka. Ha llegado este penalti y ha sido el momento de materializar las ocasiones que ha tenido Suiza. El tanto de Embolo, el penalti es claro. Lo que pasa es que es verdad que la jugada es polémica y he estado leyendo bastante gente que no le ha terminado de convencer, porque es verdad que no se han mostrado las líneas justo después de pitar el penalti y la imagen deja algo de dudas. No nos vamos a engañar, aquí en la rodilla del futbolista suizo con respecto al cuerpo del jugador catarí, entendiendo que se han tirado y que no se han terminado de mostrar de la manera más clarividente estas líneas. Bueno, penalti para Suiza en un momento en el que estaba siendo infinitamente superior, marcaba Embolo y aquí la sensación era de que era, bueno, pues el gol de abrir la lata, el gol a partir del que después de esto iban a venir un montón de ocasiones más y un montón de lluvia de goles, digamos, el tanto de Embolo, que ha sido para mí, como digo, el mejor del partido en Suiza. ¿Qué pasa? Que a partir de entonces esto ha sido el partido. Suiza con la pelota, aquí veis la salida de 3 centrales, es que ha sido algo bastante más habitual, con Zakaria, con el Bedi y con Akanji, 3 con amplitud brindada por Ndoye en la derecha y por Ricardo Rodríguez o por Vargas en la izquierda. Ya veis que ha ganado más altura Ricardo Rodríguez que Zakaria, pero el intercambio posicional de Suiza ha sido seguramente lo más vistoso de ver en este partido en lo táctico. Un equipo que es muy rico en eso, un equipo que posicionalmente tiene muchas variantes. Fijaos aquí, por ejemplo, como el que aporta la amplitud es Zakaria, que es un mediocentro que hoy ha formado como lateral derecho en estático, que en creación de juego ha formado como tercer central y que ya cuando el equipo estaba en campo contrario, pues a veces incluso como extremo por derecha, ¿no? La banda derecha ha tenido siempre mucha movilidad en el caso de Suiza, porque a veces era Ndoye el que caía por ahí y a veces incluso a Avisher, que es un futbolista que aparece por todas partes. Él se denomina como interior, pero realmente es un todocampista y aquí está apareciendo por el costado derecho un jugador que incluso le hemos visto en clubes hacer las veces de carrilero por la derecha. Un momento de partido, a partir de la segunda parte, en la cual esa velocidad de circulación de Suiza, ese intercambio de posiciones permanente, digamos que ya tenía menos velocidad y digamos que los jugadores suizos llegaban un poquito más tarde a los controles, los cataríes estaban empezando a conseguir hacer más tramos de presión alta sin tener ningún punto de clarividencia, porque es la realidad. Qatar ha atacado con lo que tiene y con lo que puede, realmente un poco a trompicones. Pero es cierto que poquito a poco veíamos que Suiza no cerraba el partido y que Qatar estaba siendo capaz de ganar metritos poquito a poco a partir de un bloque bajo que en muchos momentos ha sido hasta con 7 defensas en línea, como por ejemplo vais a poder ver aquí. Fijaos que aquí está prácticamente todo el equipo defendiendo. Esto ha sido toda la segunda parte de esta forma. Pero en base a esto, poquito a poco ha empezado a encontrar alguna contra con algo de claridad, con algo. Y ha llegado a alguna ocasión peligrosa, como por ejemplo esta, que es Barata Kobel, una ocasión de Edmilson, que ha tenido un par de ellas, y después hasta el minuto 95, que es cuando ha llegado el tanto. Aquí vemos a Edmilson lamentándose junto con Akanji y con Zakaria. Hasta ese minuto 95, que es cuando ha llegado la ocasión más clara de todo el partido para la selección de Qatar, que antes de eso, yendo perdiendo, ya se iba arriba a presionar, asumiendo un riesgo que Suiza no ha podido aprovechar en ningún momento, porque a Suiza se la veía cansada y yo diría que hasta un puntito confiada en el resultado, que era 0-1, que es verdad que habían tenido muchas ocasiones, pero no lo habían conseguido cerrar, hasta que ha llegado esta jugada, que es el tanto ya histórico para la historia del fútbol catarí, que es ese centro desde la banda izquierda y ese remate en el que le comen absolutamente la tostada al lateral izquierdo de la selección suiza, que había entrado desde el banquillo. Fijaos cómo claramente le gana el salto. Creo que es una cuestión de saber dónde viene tu marca y de intensidad también en ese duelo. Está mucho más intenso el futbolista catarí. Juji, muchas más ganas de llegar a esa pelota y acaba marcando un tanto, como digo, absolutamente histórico
para el fútbol de Qatar y para este hombre, para Julen Lopetegui, que creo que, en fin, bueno, pues vive su primer partido en un mundial con una alegría inmensa. De hecho, se le ha visto en el banquillo. No tenemos las imágenes porque acaba de terminar justo el encuentro, pero muy emocionado de haber conseguido un resultado realmente histórico para Qatar, y veremos a partir de ahora qué opciones puede tener de meterse incluso, ya no digo como segunda de grupo, porque creo que lo de hoy, sinceramente, no sé hasta qué punto lo puede llegar a mantener a este nivel competitivo. Es verdad que lo ha mantenido contra la selección favorita del grupo, y vamos a ver si es capaz de hacerlo contra el resto de selecciones de este grupo, pero ya digo que creo que también hay una parte importantísima de demérito de la selección helvética, que si hubiera ganado este partido 3-0, por lo visto en el campo, tampoco podríamos decir que hubiera sido algo extraño. Evidentemente ha sido muy superior y ha tenido las ocasiones como para ganar 3-4-0 fácil, pero esto es un mundial, aquí nadie perdona, y al final cuando tienes tantísimo dominio y no acabas cerrando el partido, te puede pasar esto. Un error de Muheim, que es el lateral izquierdo del que me estaba refiriendo, que había entrado en la segunda parte, y acaba tirando por tierra a Suiza, un partido que parecía totalmente resuelto por lo visto en el campo. Vamos a ver aquí los números de los amigos de Flash Score, lo vais a ver ya por aquí. Fijaos cómo en goles esperados, apenas para Qatar es 0,76, 3,25 para Suiza, 32,68 en la posesión, 7 remates a 26 por parte de Suiza, 4-7 a puerta, grandes ocasiones, 2 de Qatar, que es la de Edmilson, y el último remate de cabeza. 6 grandes ocasiones para Suiza. Es decir, un resultado que en lo futbolístico evidentemente ha merecido ganar Suiza. No nos vamos a engañar, ha tenido múltiples ocasiones y ha sido mejor en todo, como era lógico por la diferencia futbolística entre los dos equipos, pero al final, si no cierras los partidos, esto te puede pasar, es un mundial y aquí nadie se relaja. Milagro catarí con todas las letras, milagro futbolístico, y la Qatar de Julen Lopetegui, mucho a mérito del técnico español, gana un punto histórico. Seguimos con mucho más en este mundial. Un abrazo. Chao, 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 chao.